Bueno, bueno, esta tercera charla virtual de la Sociedad de Cardiología de Misiones, tenemos el agrado de presentar al doctor Pablo Corral, que es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, especialista en medicina interna, es especialista en lípidos, actualmente es presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, y docente de la carrera de medicina y en la cátedra de farmacología de la Universidad de FASTA de Mar del Plata. Para nosotros es un gusto que esté con nosotros, una persona de las que más saben de lípidos en Latinoamérica, y la verdad que es un honor que esté con nosotros hoy. Pablo, cuando quieras. Hola, buenas noches a todos. Bueno, José, muchas gracias primero por tus palabras, pero fundamentalmente por la invitación. Para mí es realmente un placer poder hoy estar con ustedes. A mí me gusta esto de poder compartir este tipo de actividades. Me gustaría más estar allá en Misiones con ustedes, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Pero bueno, la idea es básicamente charlar un poco, que sea una actividad distendida, que se generen dudas, preguntas, si es necesario interrumpirme, a mí me gusta que se genere, digamos, algún tipo de duda o controversia, y así poder entre todos sacarnos las dudas en función de este tema que a veces es un tema medio complejo. Trataremos de hacerlo lo más ágil, dinámico y simple posible, pero bueno, entonces, para no hacerlo más largo, una vez más les agradezco a la Sociedad de Cardiología de Misiones, a José por el contacto, y arrancamos en todo caso con la disertación. Estos son mis potenciales conflictos de interés, que claramente no tengo para esta charla ninguna. Y lo primero que les quería mostrar y lo primero que les quería contar es qué medimos cuando pedimos un perfil lipídico. Y esto es una cosa básica y no tan básica, porque la metodología y, en principio, la nomenclatura, nosotros medimos básicamente colesterol. A nosotros nos informan LDL colesterol, HDL colesterol, colesterol total, que no es lo mismo que LDL, HDL, que son las lipoproteínas. Nosotros medimos el porcentaje de colesterol que están en esas lipoproteínas. Entonces, no es lo mismo LDL que DLDL colesterol. Nosotros estamos midiendo en este caso colesterol de LDL. También podemos calcular lo que es el no HDL. El no HDL es todo lo que sería malo, o sea, todo lo que no es HDL. El HDL, como históricamente se dijo que era el colesterol bueno, hoy sabemos que no es eso, que no es colesterol bueno, pero todo lo que no es HDL, digamos, es aterogénico. ¿Qué vendría a ser el equivalente, por último lado, a todo lo que tiene ApoB o ApoB100? ¿Por qué digo ApoB100? Porque el ApoB48 está en el kilomicrón, es el 48% de esa apolipoproteína. Entonces, ApoB es ApoB100. Y todo lo que tiene ApoB100 es todo aterogénico y es similar, y ahora vamos a ver por qué, digo similar y no es igual, al no HDL. ¿Qué tiene ApoB100? La lipoproteína pequeña a, el LDL, el IDL o lipoproteína de densidad intermedia, y la VLDL con sus remanentes. El remanente de kilomicrón tiene algo de ApoB100, pero ya el kilomicrón tiene B48 y ya no estaría dentro de lo que es ApoB100 o no HDL. Entonces, básicamente, lo que hoy medimos en el laboratorio es el porcentaje de colesterol que transportan estas lipoproteínas. Más específicamente sería el no HDL y quizá un poco más específico, como vamos a ver en un rato, lo que es ApoB o ApoB100. ¿Y cómo medimos básicamente nosotros el colesterol en el laboratorio? Porque la realidad es que
nosotros en el laboratorio nos informan una manera de medir el colesterol. Bueno, nosotros lo que usamos, o lo que usa el laboratorio, básicamente es la fórmula de Friedewald, que es una forma indirecta de medir el colesterol. Como todos ustedes saben, y lo hemos aprendido incluso en la facultad, es el LDL colesterol, es el colesterol total, menos el HDL, menos los triglicéridos dividido 5. Eso es fórmula de Friedewald, y eso es lo que el 99% de los laboratorios, cuando uno pide LDL, nos informan, que es fórmula de Friedewald. Existe la forma de beta cuantificación, que es la forma directa, que es el gold estándar. Básicamente esto se usa en investigación, no es una metodología que se puede utilizar en forma rutinaria en el laboratorio. Luego aparecen dos fórmulas indirectas también de medir, parecido a Friedewald, que es la fórmula de Martin Hopkins o la fórmula de Samson, que es, como vamos a ver a continuación, son fórmulas más complejas específicamente de medir el LDL colesterol. Y por último tenemos el método homogéneo para medir el LDL, que sí está disponible en el laboratorio, y es cuando uno le pide al laboratorio que en vez de informarle Friedewald indirecto, que le informe en forma directa, que como mide HDL colesterol, mida LDL colesterol. Yo acá les cuento lo que muchos laboratorios hacen. El laboratorio informa LDL por Friedewald. Si hay alguien de algún laboratorio escuchando la charla, no se enoje, pero factura básicamente el informe de LDL, pero le hace una cuenta. En este caso uno podría llegar a tomarse el tiempo de hacer la cuenta, pero básicamente lo que informa el laboratorio de análisis clínicos en la gran mayoría de los lugares, no digo en todos, es la ecuación de Friedewald sin medir homogéneamente, directamente, es un método directo, el LDL colesterol. Ahora bien, lo interesante de esto es que esta es la fórmula de Friedewald, claramente, y esta es una fórmula y un ejemplo de cómo nos pueden informar el colesterol y el LDL. Colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Este no es un buen ejemplo. Vean ustedes que los triglicéridos no tienen informado en la metodología. LDL no tiene informado en metodología. Esto es Friedewald claramente. HDL precipitación es un método viejo. Y colesterol específicamente no tiene informada metodología. En el laboratorio de lípidos y aterosclerosis de la doctora Schreier, que es donde nosotros trabajamos y hacemos nuestros estudios, vean básicamente cómo se debería informar un perfil lipídico, colesterol total por método enzimático, LDL por método homogéneo, lo que decíamos recién, es la fórmula directa, HDL también por fórmula homogénea o método homogéneo, los triglicéridos por método enzimático, y luego se informa ApoB por inmunoturbinometría y lipoproteína pequeña también por inmunoturbinometría. Esta sería la fórmula adecuada o la forma adecuada de llegar a tener un perfil lipídico informado por un laboratorio. Esto lo hace la Universidad de Buenos Aires y el laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de aterosclerosis de la doctora Schreier. Ahora bien, hablábamos de estos métodos que son indirectos, pero específicamente que tratan de aproximarse mejor al valor de LDL que el Friedewald. Y así tenemos la fórmula de Martin Hopkins. Básicamente esta fórmula tiene 180 celdas. La fórmula no es compleja, pero sí tiene ese factor que se ajusta, que tiene 120 celdas. Luego tenemos la ecuación de Samson. Vean esta ecuación, no se asusten, el LDL colesterol es igual a triglicéridos dividido 0.948 menos el HDL dividido 0.71 menos los triglicéridos dividido 8.57 más triglicéridos por no HDL dividido 2140 menos triglicéridos al cuadrado dividido 16.100 menos 9.44.
Claramente esto, que parece un jeroglífico, se puede calcular muy simplemente. Ustedes acá tienen la cita o el lugar donde se pueden meter en internet, ponen claramente el valor de HDL, el valor de colesterol total, el valor de triglicéridos, le calcula directamente esto el valor de no HDL, y acá claramente, vean qué interesante, compara Samson, LDL, Friedewald, LDL, Martin Hopkins, y hay un Martin Hopkins corregido, pero vean cómo en esta dirección de Internet ustedes pueden tener y comparar básicamente distintos perfiles lipídicos y ver cuál es la correlatividad que existe entre las tres fórmulas indirectas, una vez más, Friedewald, la clásica, Samson y Martin Hopkins, de calcular el LDL colesterol. Veamos el ejemplo de diabetes, porque el ejemplo de diabetes es el que más nos va a aproximar y más nos va a poder explicar realmente por qué es tan difícil a veces comparar estos parámetros. Ustedes saben que siempre la diabetes fue denominado equivalente de riesgo coronario. Desde hace muchísimos años nos han enseñado incluso nuestros maestros que aquel paciente que entraba a nuestro consultorio y era diabético, pero no se había infartado, tenía el mismo riesgo que aquel paciente que no era diabético, pero tenía un infarto. Y eso se acuñó como el término de equivalente de riesgo coronario. Eso después se discutió, algunos dicen que sobreestima o subestima el riesgo. Lo cierto es que aquel paciente diabético, sea como fuese, tiene el doble del riesgo, tiene por 2 el riesgo de tener una muerte vascular, y esto tiene que ver con todas las series de estudios como el Emerging Risk Factor Collaboration, que demostró claramente que tener diabetes duplicaba el riesgo no de tener un evento, sino de morir de un evento cardiovascular. Y es así que la última guía, que esperemos se actualice el año que viene, denominó, y ustedes vean acá, básicamente para el diabético 3 grupos de riesgo. Había diabéticos con riesgo moderado. ¿Existen diabéticos de riesgo moderado? Bueno, tenían que ser diabéticos jóvenes, tipo 1 con menos de 35 años, o tipo 2 con menos de 50 años, pero sin ningún factor de riesgo. Un diabético de tipo 2, menos de 50 años, sin factor de riesgo. Raro. Cuando uno ve un diabético, en general lo ve con factores de riesgo. Y si vemos a un paciente diabético con más de 10 años o con un factor de riesgo con o sin daño de órgano blanco, ya ese paciente es riesgo alto y el objetivo del LDL cambia a 70. Ahora, claro, si vemos un diabético que ya tiene daño de órgano blanco, esta guía lo pone en muy alto riesgo, lo pone en menos de 55, y en general, entre estos dos grupos, alto riesgo, muy alto riesgo, es donde englobamos la cantidad mayor de pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve y analiza, por ejemplo, estudios con más de 370.000 pacientes y lo recategoriza todos los pacientes diabéticos, a ver dónde caía en categoría de muy alto riesgo, que eran pacientes de prevención secundaria o con daño de órgano, alto riesgo o moderado riesgo. Y ustedes vean acá, el 26% ya era en prevención secundaria, muy alto riesgo. Otro 26% no era prevención secundaria, pero sí tenían daño de órgano blanco o tenían más de 3 factores de riesgo, y eso lo transformaba también en muy alto riesgo. Alto riesgo un 40% y moderado riesgo un 7%. Esto sumaba, entonces un 93% de nuestros pacientes diabéticos caen en general en alto riesgo o muy, pero muy alto riesgo. Y es acá donde se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque esta guía dice que aquel paciente de muy alto riesgo, con evidencia 1A, deberíamos tener reducción del 50% del valor de LDL colesterol y, es I, no es O, es I, menos de 55 de LDL. El paciente de alto riesgo también debería bajar el 50% del basal de LDL y menos de 70, también con evidencia 1A. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros diabéticos? Todos ustedes saben que ven pacientes en el consultorio, que el paciente diabético tiene la famosa triada lipídica. ¿Por qué? Porque tiene
un HDL bajo, los triglicéridos elevados, y claro, cuando uno calcula por fórmula de Friedewald, ese LDL en general está normal o levemente aumentado de tamaño, de valor. Pero en general son LDL más pequeñas, más densas, más heterogénicas. Pero cuando uno ve un informe de un paciente diabético, como vamos a ver a continuación, con altos triglicéridos y bajo HDL, el LDL por fórmula de Friedewald puede dar normal. Y esto tiene que ver con, vean esta slide, 1990, esto es de Austin, el patrón A y el patrón B, o el fenotipo A y el fenotipo B. Claramente, cuando los triglicéridos aumentaban, bueno, el fenotipo era B, eran partículas de LDL heterogénicas. Cuando los triglicéridos eran bajos, bueno, era el patrón, el fenotipo A, donde el LDL no era tan heterogénico. Porque uno puede decir, y uno sabe y conoce que cuanto más LDL, tiene más riesgo de tener aterosclerosis. Ahora, si ese LDL está en el contexto, en lo que yo llamo el ambiente tóxico, de un síndrome metabólico, de un diabético de tipo 2, de insulinoresistencia, donde predominan triglicéridos, predominan remanentes, hay más partículas de ApoB, hay más inflamación, hay más PCR, bueno, ese proceso de aterosclerosis se hace más expandido y más acelerado. Entonces, el LDL en este ambiente tóxico claramente se asocia al patrón B, que es el LDL más oxidable, que tiene más afinidad por la pared vascular y menos afinidad por el receptor hepático, y hace que el proceso, como decíamos recién, de aterosclerosis sea más acelerado y expandido. Vean estos dos ejemplos. Dos pacientes, básicamente, con LDL igual, 130. Claro, este paciente, corredor, que tiene 50 de HDL y tiene 90 de triglicéridos para 198 de total, tiene básicamente menos partículas de ApoB y tiene ese patrón que decíamos A de LDL. Ahora, el paciente con síndrome metabólico, obesidad abdominal, acá lo vemos tomándose algo de alcohol, con el mismo valor de LDL, 130, pero con 250 de triglicéridos y 30 de HDL, bueno, claramente tiene esas partículas pequeñas, densas, con mayor valor de ApoB en el resultado del laboratorio. Entonces acá empezamos a ver discordancias. ¿Cómo es que se ven discordancias? Bueno, estas son las discordancias. Vean ustedes cómo a mayor valor de triglicéridos acá en las abscisas, bueno, el LDL concuerda bastante al principio, hasta aproximadamente los 150 de triglicéridos, pero luego hay una dispersión muy, pero muy grande. Vean ustedes cómo existe dispersión incluso en esta comparación de fórmulas, pero cuando uno ve y compara Martin Hopkins y Sampson, esas dos fórmulas bastante más complejas, bueno, la concordancia, a pesar del aumento de los triglicéridos, es bastante similar. Vean que no hay dispersión a pesar de que en las abscisas los triglicéridos aumentan. Este estudio es muy interesante porque compara estos básicamente tres métodos, digo tres métodos, y acá ven 4 barras porque hay una Martin Hopkins modificada, un poquito más, que no hace a la diferencia, pero bueno, compara Friedewald, en gris más claro, Sampson y Martin Hopkins. Y claro, cuando uno ve en la general, es el overall, ve que básicamente Friedewald queda muy, pero muy atrás en porcentaje de sensibilidad en la fórmula de medir el LDL. Cuando el LDL en las abscisas está entre 190 y entre 160 y 190, uno podría decir que básicamente tienen un porcentaje bastante similar, entre un 50 y un 60%. Pero vean ustedes, cuando el LDL es muy bajo, qué mal que ajusta Friedewald. Y cuando el LDL es muy alto, el Friedewald sobreestima el valor, ¿no es cierto? Entonces, este es otro ejemplo cuando uno trata de ver pacientes con LDL en menos de 70. ¿Y por qué digo menos de 70?
porque como veíamos hace un rato, la guía europea habla de que aquel paciente diabético de alto riesgo tiene que tener menos de 70. Y de muy alto riesgo, menos de 55. Y la fórmula de Friedewald, básicamente para menos de 70, es bastante mala también. Vean ustedes, en todos los pacientes hay una concordancia que uno podría llegar a decir que acá en azul vemos la concordancia de Friedewald, Sampson y Martin Hopkins. Si bien se escapan algunos, pero básicamente es bastante concordante. Ahora, cuando los triglicéridos ni siquiera son mayores de 250, más de 150, vean ustedes cómo se pierde la concordancia, ¿no es cierto? Cómo Friedewald deja de tener una buena concordancia. Incluso cuando uno compara Sampson y Martin Hopkins en pacientes menos de 70, bueno, Martin Hopkins es un poquito mejor que Sampson, pero no nos vamos a morir en función de la comparación de estas dos fórmulas. Sí tenemos que marcar que cuando uno busca LDL bajos, Friedewald realmente no nos sirve mucho. Y cuando uno tiene triglicéridos por encima de 150 o 200, Friedewald también le erra bastante en la estimación del riesgo. Este es un estudio muy, pero muy interesante de mortalidad más infarto. Vean ustedes la cantidad de pacientes todos tratados con estatinas. Y acá lo que yo les quiero mostrar es qué concordancia hubo entre estos tres valores: LDL, no HDL y ApoB. LDL, no HDL y ApoB. Las tres formas de correlacionar el riesgo de estos pacientes de mortalidad e infarto. Y vean ustedes, los pacientes que tenían alto LDL, pero bajo ApoB o no HDL, no había mayor riesgo, por más que se informe LDL alto. No había más riesgo ni de mortalidad ni de infarto. Cuando el LDL era bajo, pero el ApoB o no HDL era alto, había hasta un 20% mayor riesgo de mortalidad y hasta casi un 80% más riesgo de infarto. Ahora bien, cuando el LDL era bajo, pero estos ApoB era alto y no HDL también era alto, bueno, el riesgo de mortalidad era casi similar, 20% y más de 80% de riesgo de infarto. Lo que les quiero mostrar acá es que cuando el paciente está tratado con estatina, básicamente correlaciona mucho mejor ApoB que LDL o no HDL. Entonces uno dice, bueno, pero ¿tenemos valores normales? ¿Tenemos valores de cuál uno puede decir qué valor de ApoB tomamos? Bueno, esto es básicamente la normativa en conjunto del Biobanco de Inglaterra con el estudio de Framingham, y ellos estipulan que el percentil 80 para ApoB es bastante similar. Para el Biobanco de Inglaterra es 125, casi 120 para el estudio de Framingham. Uno debería saber que por encima de estos valores, bueno, uno está por más allá del 80% del percentilo de ApoB. Y esto podemos ver la correlación con no HDL, incluso con LDL colesterol. Y uno podría decir, bueno, pero ApoB y no HDL más o menos vienen lo mismo. ApoB hay que pedirlo, no todos los laboratorios lo hacen, tiene un costo adicional. No HDL no tiene costo, es una cuenta, no tiene costo adicional. ¿Cómo correlacionan? Bueno, una vez más, correlaciona bastante bien hasta 150 o 200, pero luego miren lo que pasa, empieza a haber una discordancia bastante importante, básicamente entre no HDL y ApoB. ¿Recuerdan el gráfico que les mostré al principio? Las 5 fórmulas o formas de medir LDL. Bueno, la beta cuantificación, yo que les decía que esto se hace en forma experimental, existen muy pocos laboratorios en Argentina que lo usan, bueno, es el gold estándar, es costoso y lleva mucho tiempo, olvídense porque esto no se aplica en la práctica cotidiana. En el otro extremo tenemos la fórmula, el método homogéneo, que vendría a ser medir directamente el LDL como se mide el HDL. Bueno, en algunos lugares falta validación, tiene un poco más de costo y un poco más de costo que las tres fórmulas, Friedewald, Martin Hopkins y Sampson, que no llevan tiempo porque es una cuenta. Básicamente
Friedewald sirve cuando el LDL tiene más de 70 y los triglicéridos menos de 150, si no empieza la dispersión. Martin Hopkins y Samson sirven muy bien cuando hay menos de 70 de LDL, y fundamentalmente Samson mejora el rendimiento cuando los triglicéridos superan los 150, con un costo prácticamente similar y una implementación del tiempo, una inversión en el tiempo también similar. La segunda parte de la charla es LPA, porque hablamos de LDL, hablamos de no HDL, hablamos de ApoB, hablamos de los triglicéridos. Bueno, ¿qué es la lipoproteína pequeña? Bueno, esta es una lipoproteína que se descubre en el año 1963 y no es más que un LDL modificado. Es una misma partícula de LDL, pero que tiene unido por un puente, como ven acá, disulfuro, una ApoA. Esta ApoA, que es esta de acá, vean que tienen esto que se denominan cringles. Cringles es porque es similar a es una especie de factura, es una especie de masita que se consume en los países nórdicos, que tiene esta fórmula medio como si fuese una espiral, por eso le pusieron Kringle, y que tiene básicamente Kringles 4 y Kringles 5. Como ustedes pueden ver, Kringles 4 y Kringles 5. El Kringles 4.2, que es es el que tiene más repeticiones. De todos los demás hay uno solo. Pero un Kringles 4.2 puede tener muy poco o puede tener mucho. Puede tener de 1 o puede tener hasta más de 40. Y eso tiene que ver con el valor de esta lipoproteína. Cuanto más Kringles 4.2 tenga, más grande la lipoproteína, menos valor tiene. Cuanto menos Kringles 4.2 tiene, más chiquita la lipoproteína y más valor tiene en sangre. Ustedes vean acá la comparación. Esta es una ApoB común, una LDL, y esto es una ApoA, una lipoproteína pequeña con su ApoA unida en el puente disulfuro. Es lo mismo, es una LDL modificada con los Kringles que tienen ahí. No se sabe bien realmente por qué está, cómo está, el papel fisiológico se desconoce. Como yo les decía, hay una gran variabilidad entre valores de menos de 1 hasta más de 250 miligramos por decilitro. El 95% de la lipoproteína pequeña está determinada en forma genética. Los niveles permanecen constantes, no se modifican con los hábitos, ni por lo que uno come, ni por lo que uno hace. Y básicamente no se sabe si tienen alguna función contra el cáncer, si sería protector o no los valores bajos contra el Alzheimer. ¿Qué relación hay con la diabetes de tipo 2? Porque sabemos que valores muy, pero muy bajos de LPA tienen mayor riesgo de diabetes. Bueno, como tiene una forma similar al plasminógeno, bueno, si tiene algún riesgo o no de sangrado, eso tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que las distintas guías y consensos a nivel mundial, la europea, la francesa, la alemana, la Inglaterra y la Canadá, hablan de que básicamente se debería medir una vez en la vida, con una sola medición alcanza, porque esto está determinado, como yo les explicaba, en forma genética y básicamente no se modifica con el transcurso de la vida, y el riesgo comienza cuando uno tiene más de 50 miligramos por decilitro, que la fórmula, hay una forma de medir, o más de 100 o 125 nanomol por litro, que es la otra forma de medir la lipoproteína pequeña. ¿Por qué? Y esto es lo que yo les decía, se puede informar por miligramo por decilitro o se puede informar por nanomol por litro. Y eso es cuando uno compara masa versus concentración. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es mejor, masa o concentración? Bueno, hoy el mundo se está inclinando específicamente a medir concentración, porque sería más específico en medir número de partículas. Aunque todavía muchos de los laboratorios informan masa, informan miligramo por decilitro, pero ustedes vean que en este ejemplo, a 30 miligramos por decilitro, la misma masa, la concentración varía por el número de partículas. El LDL colesterol, cuando uno mide colesterol LDL, incluye la lipoproteína pequeña, incluye el colesterol de lipoproteína pequeña. Entonces, cuando uno mide, una vez más,
el LDL colesterol, lo que nos están informando básicamente es el colesterol que está en el LDL, en el IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia, pero también el colesterol que está dentro de la lipoproteína pequeña A. ¿Y a qué se asocia la lipoproteína pequeña A? Bueno, básicamente se asocia a infarto, se asocia a estenosis valvular aórtica calcificada, enfermedad arterial periférica, stroke isquémico, insuficiencia cardíaca, incluso mortalidad. Hoy se puede decir que es un factor de riesgo independiente, es fuerte y probablemente causal. Uno no puede decir hoy que es totalmente causal porque todavía, si bien tenemos evidencia genética, evidencia observacional, no tenemos evidencia que disminuyendo el valor de la lipoproteína pequeña A, disminuyan eventos cardiovasculares. ¿Cómo se distribuye? Bueno, el 20% de la población tiene lipoproteína pequeña A aumentada, más de 50 miligramos por decilitro. Y esto es igual en hombres que en mujeres. Entonces, existen valores de menos 1 a más de 250 en adultos, y es lo mismo en varones y mujeres. Hay más valores en la población africana, luego viene la hispana, la oriental y finalmente los caucásicos. El riesgo para infarto de miocardio comienza cuando la LPA aumenta mayor a 30 y a la estenosis aórtica cuando el nivel de LPA es mayor a 40 o 60. Las guías, tanto la europea como la Sociedad de Aterosclerosis, ponen el punto de corte, el percentilo 80, en 50 miligramos por decilitro. Estados Unidos pone un valor de corte menos de 30, más de 50, hay un gris acá en el medio. Pero bueno, básicamente para que ustedes tengan en cuenta, el riesgo comienza a aumentar